el otro lado de la fortaleza dimensional podríamos ver a los más fuertes estar sentados en sus asientos mientras veía como los guerreros que ellos pensaron que serían fácil habían vencido a las lunas superiores más fácil de lo que pensaron. Veo que no tenías razón en vencerlos fácilmente, cada uno venció a una luna superior, eso no debería ser posible según lo que me dijiste, diría Muzan serio viendo a Arturia. Claro, pero el demonio más fuerte que el Akaza no luchó en serio, los demás sí, pero ellos demostraron ser más fuertes que sus rivales superando sus límites cada uno. Akame la hija del Saiyajin rompió esos sellos que tenía de miedo. Rin la guardiana teniendo un aumento de poder no tiene una explicación lógica todo lo que está pasado, diría Arturia. Si lo hay y es que ellos son guerreros a los cuales debemos tomar en serio en batalla si no queremos morir, diría Douma serio viendo a los dos seres. Tienes razón, pero nosotros tres somos los más fuertes de esta dimensión, eso lo tenemos claro. Ellos con su actual poder no serán nada más que unas simples moscas que buscarán vencer a unos verdaderos reyes, diría Arturia con una pequeña sonrisa. ¿Qué tan segura estás de tus palabras? Porque sabes que el mínimo error y podemos ser eliminados de esta dimensión entera, diría Muzan serio. Bueno, tenemos un 90% de ganar y un 10% de perder si ellos logran superar de nuevo su poder. Creo que esos papeles se harían al revés, ellos tendrían el 90% de ganar y nosotros el 10% de perder. Todo depende de cómo ellos están ahora mismo, diría Arturia. Por lo que veo se encuentran ahora mismo a un 95% de su máximo poder por el desgaste de la batalla, su poder aún no se restablece por completo, así que será difícil por lo que veo, diría Douma serio. Bueno, pero ese es el poder que tiene actual sin superar sus límites, ya los vistes en acción, son capaces de superar hasta lo imposible. Ellos son unas bestias, al final nadie termina siendo rival para ellos si siguen en ese rumbo, diría Arturia. Vaya, qué esperanza nos das con eso, que debemos eliminarlos para que no sigan siendo un estorbo para nosotros en un futuro, diría Muzan viendo a Arturia. Pues debemos hacerlo, si no ellos serán una verdadera molestia cada vez que, porque ellos no paran de entrenar, su vida ha sido de puro entrenamiento. ¿Por qué crees que tienen ese poder? Es porque han pasado siglo en dimensiones entrenado día con día hasta llegar a donde están, y como dijeron ellos aún no están al máximo poder por nuestra batalla. Las chicas perdieron una parte de su poder, el guerrero Son Goku no sé por qué ha perdido ese porcentaje alto de poder, pero aún así es gran guerrero por el cual debemos temer por nuestra vida, diría Arturia seria. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos viendo de aquí como estúpidos o vamos a donde ellos para acabar con su miserable vida?, diría Douma con una pequeña sonrisa por el caos que liberaría con esos guerreros, que esa fortaleza solo sería un chiste porque podría caer en segundos. Lo mejor es dejar que vengan hacia nosotros, así tenemos un tiempo para meditar y fortalecernos mentalmente y luchar sin limitaciones, diría Arturia seria. Bien, ella tiene un punto, hagamos eso que dice y esperemos ganar, diría Muzan mientras dejaba de ver dónde se encontraban los guerreros. Y así como los demonios más fuertes de esa fortaleza comenzaron a entrenar mental durante, esperaban a los guerreros más fuertes de la humanidad y única esperanza para que todo el caos que alguna vez fue liberado sea libre y vivan en paz por fin los humanos. Padre, ¿qué haremos ahora que estamos juntos? ¿Esperamos o buscamos a los máximo guerreros?, diría Akame con una pequeña sonrisa. Bien, lo mejor es ir nosotros porque esas gallinas no serán capaces de salir a dar la cara. Debemos llegar y destruir la puerta de la mejor manera, diría Goku con una pequeña sonrisa. Entonces esto será la mejor batalla del mundo para la vista de los guerreros de esta dimensión, pero para nosotros también, porque aún estamos en recuperación y si vencemos a estos guerreros podremos descansar en paz por unos largos años. ¿O me equivoco?, diría Rin seria. Si podremos tomar unos años de paz en esta dimensión, pasar el tiempo en familia, estar tanto tiempo al borde de la muerte al final es algo que me aburre, necesito descansar y que mi cuerpo entre en paz al final. Bueno, si hay paz yo no estaría con ustedes sino Kakaroto, diría Goku. Bueno, es lo mismo señor Goku, cambian de cuerpo cada vez que pueden, no me equivoco, diría Akame, la cual cayó de rodillas porque sintió una fuerte presión en su cuerpo por el gran poder que estaba recorriendo. Veo que esas son las consecuencias de usar un poder más allá de tus límites por primera vez. Entra en la dimensión de bolsillo y entrena los 1000 años ahí mientras llegamos a el trono de Muzan para que no seas una baja en la batalla, diría Goku, ya que sabía que superar sus límites al final era algo muy costoso para el cuerpo humano. Bien, será lo mejor porque ahora mismo siento un caos en mi cuerpo, debo mejorar en ese aspecto más, diría Akame, la cual vio el portal e entró a la dimensión de bolsillo. No lo hiciste por eso, ¿verdad? Tú sabes que si ve a Arturia ella no será capaz de contener su furia aunque sepa que ella aún vive, diría Rin seria. Lo sé, es cruel de mi parte porque ella quiere venganza, pero así como es morir en una liberación de poder, tú lo conoces, yo también, ella no es capaz de usar su poder al 100% y más si es Arturia, diría Goku serio.
Bien, ahora debemos hacer todo bien y no perder porque los ki que siento que ahora son los únicos, son muy fuertes, seremos capaces de ganar una batalla, solo el destino sabe eso, y si moriremos ella quedará, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Bien, ya terminé de buscar a Muzan y las demás ratas, diría Ayame, la cual abrió los ojos mientras tenía una pequeña sonrisa. Y bien, hija, dime cómo son y qué poderes tienen. Si pudiste ver eso, preguntó Goku serio, ya que con eso sabrían a qué se enfrentan realmente. Pues tenemos un porcentaje muy bajo en ganarles. Los tres guerreros tienen un poder descomunal que nunca había visto, pero el ki de uno es como el de tu rival Akaza, diría Ayame. Él es como Akaza, un viajaré. Al final los seres supremos salen a divertirse con los mortales, diría Goku en tono de burla, pero su mirada era seria, ya que eso no era normal. Si dos seres de los reinos de arriba bajan a buscar diversión, eso significa que el poder de ellos no tiene un límite como tal. Y en cierto punto Goku tenía mucha razón, porque los reyes de las puertas celestiales son los más grandes, pero de ahí siguen, ya que la jerarquía de los reyes se basa en los seres nórdicos, que son los más temidos, pero esos solo son unos simples leyendas, porque en los siglos de existencia de los seres nunca han visto a seres nórdicos, a más seres después de ellos en su dimensión según ellos, pero los seres nórdicos podrían ser los eternos, el mismo guardián o los guardianes del tiempo. Nadie sabe quiénes son en verdad, debido a que nunca se han mostrado a los seres normales. Al final el mundo bueno, la jerarquía de los seres es infinita, nunca tiene un límite al final. Eso es lo bello, ir y buscar nuevas aventuras, cada aventura más loca que una, pero debes saber medir tus límites, porque no sabes cómo terminará al final, si vivo o muerto. La historia es infinita, pero eso es para otra ocasión. Ahora es de concentrarse en liberar las guerreras que hay por delante, que la paz no se consigue sola. ¿Estás seguro de seguir solos, padre? Sin pensar las cosas dos veces, porque no sabes qué nos puede esperar, diría Ayame seria. Hija, si tienes miedo, al final el miedo te controla. Debes ser fuerte, ir sin miedo hacia la guerrera y demostrar por qué eres una reina suprema, sin miedo a la muerte, porque si le tienes miedo a la muerte siempre estará detrás de ti, pero si no le tienes miedo a morir, la muerte te tendrá respeto y temor, porque sabe que no será fácil llevarse con ella. Tu padre bueno, Goku tiene razón, Ayame, debes ser valiente, lanzarte a ese lugar sin temor a la muerte, y en ese mismo lugar volvernos más fuertes de lo que somos. Debemos ser valientes, diría Rin con una pequeña sonrisa. Eso lo tengo claro, temor a la muerte al final no es lo que tengo miedo, sino fallar, y por nuestra culpa la dimensión sea sumergida en aún más caos, diría Ayame sería, ya que ella quería que los humanos tuvieran paz de nuevo. Lista, si es así, tomen de mi hombro, que ahora el destino de una dimensión cae sobre nuestros hombros. Debemos luchar hasta el final sin piedad, hay que desmontar porque somos los que somos, y porque fuimos temidos en nuestra dimensión, y ahora hacer lo mismo, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Él estaba confiando a full, no termina, a nada no le importaba si moría, él quería la mejor batalla de la historia, para él quiere despertar el verdadero poder de una bestia al final, eso quiere ver él hasta dónde es capaz de llegar. Él está decidido en la batalla, no se le ve duda en sus ojos, así deberían ser siempre los guerreros, no tener temor por su vida, diría Rin en sus pensamientos, mientras tomó del hombro al guerrero. El poder de él es grande, pero será capaz de tener una batalla a muerte con Muzan, eso ya lo veremos, hasta para nosotros es algo nuevo, solo debemos hacer las cosas bien y ganar como siempre, diría Ayame en sus pensamientos. Y así los tres guerreros rápidamente aparecieron en el lugar donde estaba Muzan mientras tenían una pequeña sonrisa. Veo que habéis decidido venir, diría Muzan, el cual salía de su meditación mientras tenía una pequeña sonrisa al ver a los guerreros. Sí, porque si no, no hubiera sido por el temor que me sientes, Muzan, solo eres un cobarde que se oculta aquí, diría Goku con una pequeña sonrisa. Cobarde, jaja, te he enfrentado y te he derrotado fácilmente, así que no digas estupidez, diría Muzan serio. Derrotaste a un débil, yo ahora hazlo con mi actual poder, a ver si eres capaz según tú, diría Goku viendo serio. Pues soy capaz de todo y lo sabes, tú nunca viste mi verdadero poder, y ahora veremos si eres tan fuerte como dicen los que te temen, diría Muzan. Veo que Akame no la traen, diría Arturia, la cual salía de su meditación mientras un fuerte viento fue liberado cuando abrió sus ojos mientras buscaba a Akame. Ella no será necesaria, solo nosotros para terminar con tu miserable vida, y lo sabes perfectamente, diría Rin seria. Uy, si espero sean capaces de hacer eso que dicen, porque no quiero eliminar a la basura fácilmente, diría Arturia, la cual veía que las dos guerreras tenía un buen poder oculto y sería una buena batalla con cualquiera de las dos, pero ni una de las dos sería capaz de vencerla. Estos son los famosos guerreros que han hecho caos en nuestra dimensión, vaya burla, de verdad a ellos les vamos a tomar, diría Douma, viéndola a los guerreros, y el guerrero que le pareció más fuerte fue Goku, y le gustaría probar su poder con él porque sabía que le daría una verdadera batalla, pero Goku ya tenía quien lo quería muerto.
Vamos, seguirán diciendo estupidez porque lo único que veo a gallinas que no quieren darnos una batalla de verdad, dais una pena, diría Ayame, la cual los veía con una pequeña sonrisa. Pues ¿qué te parece si lo ponemos a prueba?, diría Douma, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. ¿Qué? Su velocidad, su fuerza, todo es impresionante, diría Ayame, la cual salió disparada hasta impactar salvajemente la pared, que se generó una fuerte explosión. ¿En serio ellos son los famosos guerreros?, preguntó Douma, extrañado por el débil poder de la que había impactado. Tiene un buen nivel de poder, digamos que está más fuerte que Akaza en todos los aspectos, por algo son los últimos demonios y los más fuertes en la jerarquía de los demonios. Lo único que me queda es luchar hasta que nuestros cuerpos no puedan más, diría Goku en sus pensamientos, viendo eso, ya que sabía que la batalla sería más difícil, si no la más difícil según él. Si vencieron a mis compañeros no significa que podrán hacer lo mismo con nosotros, porque somos más fuertes y eso que falta la luna 1, pero sin él somos temidos ahora todos, seríamos los reyes de la dimensión, diría Douma serio. ¿Qué tan seguro estás de eso?, diría Goku con una pequeña sonrisa, ya que sabía que los guerreros no serían la gran cosa antes los reyes más grandes de las dimensiones. Estoy 100% seguro de lo que dijo, al final nuestro poder es el más grande de esta dimensión, lo cual en las demás seríamos dioses para esos, diría Douma con una pequeña sonrisa. Jajaja, el chiste está muy bueno, pero si quieres vuelve a la realidad, ustedes nada más son unos simples dioses que se creen los mejores, al final su poder no servirá para nada porque no tenéis la fuerza suficiente para una batalla con un rey de aquí. Ahora piensa batallar con seres de otras dimensiones, eso sí es estar estúpido de su parte, diría Goku. Goku decía eso porque en cierto punto él vio lo que hay más allá, guerreros con poderes sobrenaturales, para ellos guerreros que con solo verlos temerás por tu vida, y eso sin contar los seres como los eternos y el rey de la dimensión, ellos solo son simples hormigas a la par de ellos. Pues eso ya lo veremos si es verdad todo lo que dices, si eres capaz de tener una batalla con nosotros y nos ganas, que es un 90% de que no ganen, pero bueno, diría Muzan. Yo me enfrento a ese estúpido sin sentido demonio. Ayame, te dejo a Arturia, sé que tienes un rabia, solo así podrás liberar el máximo potencial que tienes en poder y no mueras, porque no te lo perdonaré y tú ya sabes quién enfrentar, diría Rin con una pequeña sonrisas. Espero no sean una pérdida de tiempo por como veo todo, diría Muzan serio, ya que sabía que los guerreros podrían superar sus límites y hacerle la batalla más difícil de la vida para él si ellos se lo proponen. Quiero ver el gran poder de Muzan, diría Goku, el cual se había movido a una bestial velocidad que se había puesto detrás del guerrero en unas milésimas de segundos. Su velocidad es impresionante, pero a ver cuánto tiempo le durará eso, diría Muzan, el cual esquivó el fuerte golpe que fue lanzando, que por unos segundos más es casi impactado. A los segundos lanzó un veloz puñetazo. Goku lo detuvo con mucha dificultad, que salió impulsado por eso. Mientras veía al guerrero su mirada era seria, ya que ese golpe sí fue bestial hasta un cierto punto. Goku, no te confíes, lucha en serio, no dejes que un simple guerrero como él te vaya a humillar, diría Kakaroto serio. Tú guarda silencio, que solo sirves para llorar porque en batalla solo eres una vil cucaracha, diría Goku serio. Bueno, solo no mueras como lo quieres o buscas siempre, diría Kakaroto, ya que sabía que Goku siempre andaba en busca de su muerte. Eso nunca pasará. Ahora tengo un propósito en esta dimensión y es ser el ser más fuerte y respetado de todos, diría Goku, el cual por estar distraído recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión. Venga, no me digas que un simple golpe como ese no fuiste capaz de verlo, diría Muzan en burla, pero en esos vio como sus brazos habían caído y como algunos músculos de su cuerpo fueron desgarrados por brutales golpes que había recibido en tan solo microsegundos. Golpe centella oscura, diría Goku, el cual dio el último brutal golpe a una velocidad impresionante hasta para él. Muzan salió a una salvaje velocidad que a su paso solo se iba generando un caos por la velocidad del individuo hasta impactar salvajemente una pared que la destruyó por completo por el salvaje impacto. ¿Qué decías?, diría Goku, el cual de nuevo se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo generó un descomunal caos por su velocidad. Bien, ya lo pondré en su lugar, en el lugar de los débiles, diría Muzan, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso un caos inmenso se vio. Ambos impactaron sus puños, que se generó una inmensa explosión y una fuerte onda de ki que fue liberada por el salvaje impacto, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas salvajes velocidades que cada brutal golpe de ellos hacía retumbar ese lugar. Por donde vieras solo ibas a ver a dos veloces rayos darse fuertes golpes. Por toda la fortaleza dimensión ellos dos se iban moviendo, cada impacto de sus puños creaba fuertes explosiones que destruye ese gran dimensión. Goku solo mantenía una pequeña sonrisa, ya que sabía que la batalla solo era el comienzo, por aún no libera nada de su poder, igual que Muzan. Ni uno de los dos había
había hecho una liberación como tal de poder. Muzan sabía que tendría que dar los golpes en más puntos vulnerables del cuerpo del guerrero si quería ganar lo más rápido posible, pero por más que impactara ciertas partes del cuerpo del guerrero, lo único que tenía eran músculos y huesos destruidos por la intensa aura del guerrero. La batalla de ambos guerreros había durado unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe casi destruye el lugar donde habían llegado. Goku tomó distancia mientras tenía una sonrisa en su rostro. ¿Qué es lo que te da gracia, maldito?, diría Muzan serio, ya que esa sonrisa le daba mala espina y no sabía el porqué. Bueno, es que el gran Muzan está siendo débil ante un guerrero como yo. ¿Acaso eso era posible? ¿O qué es lo que pasa con el inútil de Muzan?, diría Goku en burla. Él sabía que el rey de los demonios tenía un temperamento muy bajo, por lo cual esos chistes sin gracia podrían hacerlo enojar y perder el control. Vaya, ¿qué tal? Pareces desesperado por lo que veo. Dime, ¿acaso no puedes luchar con tu poder? ¿Que quieres hacerlo psicológicamente?, diría Muzan, el cual recibió dos brutales golpes, que salió impulsado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. ¿Qué decías? Tengo la fuerza para destruirte y destruir esta fortaleza. Solo quiero ver cómo cuidas tu casa, donde estoy invadiendo hasta matarte, diría Goku, el cual el color de sus ojos fue cambiando hasta unos verdes mientras rayos no paraban de caer mientras tenía una pequeña sonrisa. Impresionante en persona. Esa fase es más intimidante que verla por un holograma, diría Muzan en sus pensamientos. Ahora no soy el débil que te enfrentaste en aquella vez, ahora soy la bestia que le temerás por tu vida. No importa cuándo sea, temerás por tu vida, sin importar que siempre os tendré el miedo, porque soy una bestia, la bestia más temida por los guardianes. Soy el que permanece, un ser eterno, que verá tus generaciones de demonios morir una y otras veces por mis manos y las manos de mis guerreros. Tú solo serás una vil escoria en mi larga lista de basuras, diría Goku, el cual daba pasos lentos a donde el guerrero, que la fuerte presión del ambiente era intensa, su poder, su aura, todo lo que generaba era brutal mientras una sonrisa se le formaba. Imposible, con solo verlo me genera un temor. No sé por qué, si soy igual de fuerte que él. Este miedo no tiene un maldito sentido. No, esto solo es un juego mental. Él no es fuerte, él lo único que es el estúpido que cree que por tener el poder de un eterno le tendré miedo, pero eso no será así, ni en este tiempo ni en futuros, diría Muzan, el cual su mirada fría se hacía ver. Su poder aumentó hasta un 20%. También técnicamente ahora los porcentajes para él eran más allá del 100%. Veo que no eres una basura, diría Goku, el cual vio el porcentaje del guerrero y sabía que esa batalla sería más interesante de lo normal, y eso se volvería más bello para él, porque quería despertar el verdadero él, ya que sabía que algo pasaba en su cuerpo y eso lo hacía sentir emoción, porque sabía lo que podría pasar en la batalla. Esos ojos llenos de un brillo lo único que me generan es temor, y saber que él no es un tipo normal. Su poder trasciende de los cielos de los mundos, puede destruir si quiere toda esa fortaleza dimensional si él se lo propone, diría Muzan serio, ya que sabía del potencial del guerrero y su inmensa fuerza. Goku se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde Muzan, que a donde pasó, creó unas grietas interdimensionales por su bestial velocidad. Este guerrero es algo que debemos temer por nuestras vidas, no es un ser el cual debemos tomar a la ligera, diría Muzan, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ambos, al impactar sus puños, se generó una fuerte explosión, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, donde una gran batalla se estaba llevando a cabo. Cada fuerte golpe que ellos se daban hacían temblar ese gran lugar de la dimensión infinita de Muzan. Ese fuerte intercambio de golpes duró unos cuantos minutos, donde ni se veía un claro ganador. La batalla fue lo más pareja posible en todos los aspectos, hasta que unos cayó de golpe en el suelo, que se generó una fuerte explosión. Enigma lunar, diría Goku, el cual lanzó el fuerte ataque a una descomunal velocidad, que a su paso se iba generando un gran caos. Floro loto infinito, diría Muzan, cuando lanzó la técnica a una gran velocidad, que a su paso solo se iba viendo un caos por el gran poder de dicho poder. Los dos ataques iban a unas grandes velocidades, que hacían un caos los dos poderes, hasta que impactaron entre sí, que se generó una inmensa explosión, que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder. Los dos ataques se veían muy parejos, donde ni uno tenía ventaja sobre el otro, pero lentamente un ataque iba ganando terror, y si era el loto de Muzan. Goku vio eso y el poder de su ataque aumentó aún más, igualado el choque de poderes siendo más iguales. En ese lugar se sentía una inmensa presión de los dos poderes. Entre más tiempo pasara, más destrucción había a su paso. Los dos guerreros no se iban a rendir por más que solo fuera un simple ataque, pero era el orgullo de un guerrero, por lo cual ser derrotados no sería el lujo de ellos.
pero por tanto poder los dos ataques exploraron que destruyeron cientos de kilómetros a la redonda de la fuerte explosión. Goku se movió a una gran velocidad que pasó por el intenso fuego hasta darle cientos de golpes en tan solo segundos. A Muzan los brutales golpes hicieron sacudir ese lugar. Muzan salió disparado hasta impactar con brutalidad el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto de la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo se generó una inmensa destrucción por el brutal poder de Muzan que liberó solo al moverse a esa velocidad. Con que aún no se rinde, pero bueno, no es normal que un demonio se rinda fácilmente, al final son demonios, tienen un orgullo más grande que el mismo infinito, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se generó una fuerte explosión de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades de nuevo, donde unos largos minutos se dieron una infinidad de golpes, cada uno más fuerte que el anterior. Y así esa batalla continuó por un largo tiempo de un intenso intercambio de golpes sin ver un ganador como tal. Al final eso era obvio, pero Goku cayó de golpe en el suelo escupiendo sangre por el dolor que sentía. ¿Qué fue lo que pasó, guerrero supremo? ¿Acaso unos simples golpes te han puesto a los pies de un rey?, diría Muzan en burla viendo al guerrero. Maldición que pasa a mi cuerpo, siento como cada meridiano de poder fue impactado por unos golpes que me dolieron, y eso que no debería ser así, diría Goku, el cual estaba serio mientras se ponía de pie. Fui yo, un ki negativo estaba entrando en tu cuerpo, tuve que sellar y eliminar rápido ese poder y volver a habilitar esos meridianos, diría Kakaroto serio, ya que vio eso como una amenaza. ¿Eres estúpido o te haces?, diría Goku serio mientras se limpia la sangre que salía por su nariz. Porque si te he salvado, ¿acaso hacer eso es ser estúpido? Ni un gracias, diría Kakaroto serio, por eso. Es que ese poder que intentas eliminar es mi poder oscuro, ¿acaso se te olvida algo tan simple?, diría Goku serio, ya que eso lo pudo haber matado si hubiera sido algo mal, hubiera sido el fin del guerrero más temido de nuevo. Pero es que ahora el poder oscuro tuyo es más intenso que antes, eso no era así, por eso actúa así, diría Goku serio, pensando que había hecho algo bien, pero fue al revés todo. No sé ni yo, pero el dios del poder oscuro creo que ha superado una etapa de poder, por lo cual este poder evoluciona tras su líder evoluciona de poder, creo, diría Goku serio. Bueno, ya no haré nada más, si te pasa algo, será bajo tu estupidez, no mía, diría Kakaroto serio, ya que cuando hace algo bien lo hace mal. ¿Qué pasa, guerrero? ¿Acaso mis golpes te dolieron hasta el punto de estar a mis pies?, diría Muzan con una pequeña sonrisa viendo al guerrero. ¿Tus golpes lo dices en serio o es broma?, diría Goku serio, ya que la verdad no fueron nada más que una simple cosquilla para mi cuerpo de lo débil que eres, diría Goku, el cual se había desplazado a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que el mismo espacio y tiempo fue detenido por su descomunal velocidad. Su velocidad es impresionante, pero eso es lo de menos, y lo voy a demostrar que él para mí solo es una simple mosca a la par de mi grandeza, diría Muzan, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad. Ambos impactaron sus puños, pero esta vez Goku perdió el choque, que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto, mientras se ponía de pie de nuevo viendo al guerrero serio. Palmadas del caos muere, diría Muzan, cuando sus puños fueron rodeados de un fuerte poder oscuro, que dicho poder podría ocasionar un inmenso caos interno a simples guerreros por el poder que entra en el cuerpo. Escudo de 1000 espectros, diría Goku cuando se lanzó a una descomunal velocidad con otros fuertes golpes. Muzan no se quedó con los brazos cruzados y se lanzó a una descomunal velocidad con fuertes golpes también. Ambos se empezaron a dar unos salvajes golpes que cada uno eran brutales, que hacían sacudir toda la área donde su combate se estaba llevando a cabo. Fuertes explosiones se veían a donde vieras, ibas a ver un inmenso caos por donde cada fuerte golpe que generaban hacían que esa fortaleza temblara por los inmensos golpes, y eso que ambos solo prueban su fuerza, aún no han liberado nada del máximo poder de ambos, y al hacerlo literal esa fortaleza les quedaría muy pequeña por cómo se mueven por todos lugares. Esa batalla de ambos lleva unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes hasta que Goku recibió más de 100 golpes en su cuerpo a unas descomunales velocidad, que salió disparado hasta colisionar brutalmente con una pared que la destruyó por el brutal impacto. Muzan no se contuvo con esos golpes, que le dejó ir más de 1000 golpes en tan solo segundos, que cada fuerte golpe que lanzaba hacían que grietas interdimensionales se crearan. Goku no podía defenderse de los fuertes golpes que cada uno le dio de lleno, hasta que logró tomar distancia del guerrero mientras se intenta poner de pie, logrando lo cometido, pero su cuerpo estaba mal por los brutales golpes que había recibido. Su mirada era seria, ya que sabía que cualquier mal movimiento podría pasarla mal.
¿Qué decías de mi poder inútil Saiyajin? Diría Muzan viendo al guerrero y el estado del cuerpo que tenía. Es una completa basura. Que eso es tu poder, no eres nada más que un vil estúpido consejos de grandeza, que lo único que sabe hacer es llorar por cada golpe, diría Goku en burla mientras sentía que su cuerpo volvía a la normalidad gracias a su sangre sagrada. Esa sangre sabes que me daña mi mar espiritual por su ki sagrado, diría Kakaroto serio ya que sabía eso, que el poder contrario a él le afecta y mucho. Lo sé, pero no te preocupes, no pasará nada más que una simple daño que recuperarás cuando termine esta batalla, diría Goku el cual se volvía a poner en pose de combate serio. Bien, diría Kakaroto no convencido de lo dicho por el guerrero. ¿Qué pasa? ¿No aumentarás tu poder? ¿Te quedarás con ese poder débil? ¿O qué diría Muzan serio ya que quería el verdadero poder del guerrero? Si tienes razón, es momento que use más poder de lo que habituó a usar con la basura, diría Goku cuando su poder empezó a aumentar cada segundo que estaba pasando. Hacía temblar ese lugar del combate segundo tras segundo que pasaba. Ese lugar no dejaba de temblar, un aura oscura se hacía ver, fuertes rayos oscuros no paraban de caer en toda la zona de combate hasta de un fuerte estallido de poder el guerrero liberó el 100% de la forma oscura donde su poder era magistral, solo su mera presencia era la de un ser perfecto en la muerte. Impresionante ese poder, ese estado más esa forma perfecta del poder nato de la oscuridad, pero eso no me detendrá, seguiré luchando al final y yo aún no muestro mi máximo poder, por lo cual no es algo que me sorprende, pero bueno, diría Muzan el cual se ponía en pose de combate viendo al guerrero serio. Goku se ponía en su pose clásica de combate mientras tenía una pequeña sonrisa viendo al guerrero ya que sabía que la batalla se volvería más hermosa de nuevo. Muzan hacía lo mismo ya que batalla así solo las tenía una vez cada siglo para él, pero esta vez no había sido así. Ambos se veían fijamente, sus miradas eran de odio hacia los dos. Ahora fuera de la dimensión fortaleza dimensión de Muzan donde estaban los pilares y los demás guerreros. Señorita Vina, ¿qué hace? Ayude a encontrar la entrada a este lugar para ayudar a ellos, diría Shinobu seria. No es necesario, ellos saben lo que hacen, aparte por lo que siento ahora la batalla se ha tornado muy difícil y si entran solo irán a su muerte, diría Vina la cual abrió sus ojos viendo a los pilares seria ya que sintió los aumentos de poder de ambos guerreros. Pero qué importa si somos estorbos o no, queremos ayudar en algo, no queremos que ellos se encarguen de todo, al final es nuestra dimensión, debemos hacer nosotros el máximo esfuerzo al final, así lograremos vencer a la basura, diría Tomioka serio ya que querían ayudar en algo pero no podían. No se preocupen, mejor mediten o entrenen, porque cuando ellos están afuera, porque esa fortaleza no va a durar mucho, ahí ayudan porque siento como se está partiendo la dimensión, por lo cual es cuestión de golpes para que se destruya y ellos salgan de ahí, diría Vina la cual los veía. ¿Qué tan segura estás de tus palabras, Vina? Sé que ellos salgan de esa fortaleza en el tiempo que digas, diría Mitsuri viendo a la guerrera. Pues unos 20 minutos en tiempo para nosotros, no sé cómo funciona el tiempo en la dimensión donde están, puede que para ellos sean años, días o horas, no sé eso, pero es cuestión de tiempo de que ese lugar caiga en miles de pedazos, al final no será capaz de soportar el grandeza de los guerreros que están ahí adentro y eso lo saben, diría Vina la cual volvía a su pose de loto de nuevo ya que quería estar lista para liberar esa batalla. Bien, hagamos eso todos, diría Shinobu la cual hizo lo mismo de Vina, los demás pilares lo hicieron igual. Ahora nos movemos entre dimensiones a una dimensión más específica donde podremos ver a un guerrero con su cabellera blanca meditando, pero cambio su meditación por una mirada seria por lo que podría pasar. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y futuras que están por surgir.